Michoacán es mejor. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este inicio de esta semana de charlas en colaboración con el Instituto Politécnico Nacional, Campus Morelia, y también con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hoy vamos a desarrollar el tema de desarrollo de normativa interna. Y nos acompaña para ello la doctora Norma Laura Godínez Reyes, quien es doctora en Ciencias en Desarrollo Sustentable y es también licenciada en Administración por la UNAM y tiene maestría en Administración. Ella ha sido profesora e investigadora de tiempo completo en la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo desde 2006. Y bueno, ha ocupado varios roles de liderazgo en la Universidad Michoacana, incluyendo secretaria académica de la facultad en múltiples periodos y coordinadora de la licenciatura en Administración. Como podrán ver, no dudamos de la capacidad de la doctora y seguramente va a brindarnos conocimiento de alto valor en esta charla que tiene que ver con la normativa interna. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. En nombre de nuestras autoridades, le externo un cordial agradecimiento y le cedo el uso de la voz. Ok, muchísimas gracias. Pues bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. El día de hoy, bueno, básicamente vengo a platicarles de la importancia del desarrollo de la normativa interna en los negocios, ¿no? Específicamente por el tipo de institución con el que estamos trabajando, pues voy a hablar un poquito de por qué es importante desarrollar normativa en las pequeñas y medianas empresas. Bueno, básicamente, cuando nosotros hablamos de hablar de la normativa interna, estamos hablando de regulaciones, ¿no? Entonces voy a dividí esta pequeña charla en estos 6 puntos que voy a platicarles acerca de la introducción, la importancia de tener normativa interna dentro de las organizaciones, hablar un poco de los elementos que se deben de tomar en cuenta para empezar a generar normativas dentro de una organización. Posteriormente, qué beneficios le da a cualquier empresa y específicamente a las pequeñas y medianas empresas el tener una normativa, cuáles serían los retos y las áreas de oportunidad en estas MIPYMES y al final un pequeño esbozo de lo que es las conclusiones, ¿no? Espero que les sea muy interesante. Bueno, en el ámbito de los negocios, en el ámbito de cualquier tipo de organización, donde en realidad buscar la eficiencia es algo importante para cualquier organización, cualquiera que pone un negocio, lo que quiere es que su negocio sea productivo, eficiente y que genere riqueza para quien lo está poniendo, ¿no? Y el pensar en las normas, muchas veces los emprendedores es lo último en lo que piensan, ¿no? Empiezan a pensar en su proyecto, en tener una buena idea, y implementarla y resolver algún problema que hayan detectado con el cual creen que su negocio puede solventarlo y pues obviamente ser productivo y generar beneficios. Sin embargo, pensar en eficiencia administrativa y transparencia en el uso de los recursos que estamos teniendo dentro de las organizaciones habla de normatividad, ¿no? Cualquier negocio tiene que presentar muchísima información para poder ser un negocio regular, tiene que ser transparente, tiene que ser ético, tiene que ser responsable con el uso de los recursos materiales, humanos, técnicos, económicos, financieros, para poder realmente cumplir con todas las reglas que tenemos que cumplir como negocio, ¿no? Es una responsabilidad muy grande poner un negocio. Y para eso la normatividad coadyuva a buscar que la organización tenga un buen funcionamiento, pueda cumplir con los objetivos y las perspectivas de lo que tiene y al final puede ser una clave para que una organización no cierre a los 2 o a los 3 o a los 4 años que inició, ¿no? Si nosotros ponemos las bases de tener normas básicas, creo que las organizaciones tienen un futuro mucho más próspero. Dentro de eso sabemos que en México las pymes representan las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas, representan el 99% de nuestra población, básicamente de empresas, ¿no? Generan una gran cantidad de empleo,
enfrentan obviamente muchísimos retos. Hablamos, el INEGI en el censo del 2019 nos dice que las micro y pequeñas empresas emplean el 37.2% del personal ocupado en México. Además, casi el 32% de su personal es personal joven, tiene de 41 años hacia abajo. El 11.4% de ellas obtienen financiamiento, que es una de sus áreas de oportunidad. El 30% emplean el 30% de la población ocupada. El 19.7% de ellos son los que capacitan dentro de sus propias instalaciones al personal, y casi 9 de cada 10 de estas organizaciones utilizan cómputo. Entonces, entendiendo quiénes son las pymes, sabemos que las pymes tienen un potencial, representan para un país como el nuestro y un estado como el nuestro una gran oportunidad de crecimiento y desarrollo de nuestro estado y de nuestro lugar donde nos encontremos, ¿no? Entonces, los retos que enfrentan es muchísima, ¿no? Los retos de la informalidad, la falta de institucionalización, ausencia de reglas claras de cómo operar, de qué deben de operar, de qué es lo que les va a generar mayor negocio, y utilizar normas, tener una normativa interna, les va a facilitar poder de manera estratégica ordenar, crecer y trascender como negocio. Las pymes, por supuesto, al final la normativa interna se va a entender como todo este conjunto de normas, lineamientos, reglas, políticas, manuales que tiene una organización y que va a guiar el paso de la organización hacia las acciones, hacia donde quiere realizar, ¿no? El propósito es asegurar que esta eficiencia y transparencia sean en realidad de gran crecimiento y le den continuidad a la vida de la organización, que eviten que la organización entre en algún hueco o que pueda caer como organización. Dentro de la normatividad, ¿por qué es importante tener normas dentro de una pequeña y una mediana empresa, ¿no? Muchísimos de ellos dirían, pues la verdad es que con todas las actividades que tenemos, ¿para qué tengo que poner por escrito cuál es mi misión y mi visión? ¿O por qué tengo que tener por escrito los procedimientos de cómo vendo, o los procedimientos o las funciones de mi vendedor? Si ya llego, lo capacito, le digo qué tiene que hacer y ya lo hace, ¿no? En realidad, la verdad es que eso va a hacer que la cabeza de la organización, ya sea un dueño o un grupo de dueños, puedan delegar de manera eficiente a sus colaboradores las actividades que deben de hacer y esperen los resultados que en realidad obtengan los resultados que en realidad están esperando como organización. Es importante porque les va a ayudar a definir cuáles son los derechos y obligaciones que tienen como empresa y que tienen cada una de las organizaciones. Además, creo que pisé algo, perdón. No, sí está bien. Va a fortalecer la transparencia de la empresa, entonces mucho más fácilmente las personas o los grupos de interés como los bancos o el propio gobierno podría tener mayor confianza en una pyme que es transparente o en una empresa que es transparente que la que no lo es. Genera continuidad organizacional, o sea, puede tener la organización de manera mucho más sencilla sin necesidad de que haya un supervisor o alguien detrás del trabajo. Puede ser mucho más fácil que genere, que haga que las organizaciones pueden continuar con sus actividades, y además impulsa la sostenibilidad y obviamente la sostenibilidad en el tiempo de la organización, pero también en la movilidad de la organización, y obviamente se apega a lo que la organización puede determinar como qué objetivos de desarrollo estoy alcanzando como organización, y específicamente hacia lo que la mayoría de las nuevas economías tienden es alcanzar objetivos de desarrollo sostenible, no solamente buscar que la organización genere riqueza económica, ¿no? Sino que genere valor social y valor ambiental. Pero si la organización no tiene una norma que le diga qué es lo que debe o lo que no debe cumplir, es muy difícil que pueda alcanzar estas
las metas de desarrollo, no solamente sus metas internas o propias de la organización, sino además también que pueda alcanzar las metas de desarrollo de la comunidad, porque eso al final le va a dar un ganar-ganar. Si una organización está más comprometida con la sociedad y está más comprometida con los recursos que utiliza y el medio ambiente de los cuales los extrae, entonces seguramente va a tener mejor reputación, y esa mejor reputación le traerá mayores clientes, mayores ventas, mayores ingresos, y eso le permitirá mantenerse sosteniblemente en el mercado en el largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, al final, ¿cuáles son algunos de estos elementos de la normativa interna que las organizaciones o que las empresas deben preocuparse por tener? Bueno, algunos de ellos se los dividí en estos 5 puntos, perdón. Primero, tienen que preocuparse por el marco organizacional, que habla de tener un estatuto interno como organización, de hablar de un reglamento de control interno de nuestra propia empresa. A veces algunas pequeñas empresas los tienen en algo que le llaman como su manual de bienvenida, y es un poquito ¿a quién soy? ¿Para qué soy? ¿Cuál es mi misión, mi visión principal como organización? ¿Por qué estoy creado? ¿Cuál es mi propósito? Algunos lo pueden tener ya cuando se constituyen como sociedades dentro de su acta constitutiva, ¿no? Ahí ponen el qué es y para qué es, ¿no? Pero aun cuando tengas un negocio de un solo dueño, muchas veces estas propias organizaciones lo que generan es este estatuto interno que te va a decir cuál es la razón de ser o el propósito de la organización, para que la organización a partir de ahí no se desvíe de en realidad lo que quiere hacer y pueda saber, todos los miembros de la organización pueden saber hacia dónde tienen que encaminar sus esfuerzos. Y lo pueden poner en un estatuto interno, lo pueden poner en reglamentos internos, y regularmente se plasma en un esquema que le llamamos un organigrama, ¿no? Que es donde ponemos pues, cómo se encuentra estructurada la organización, cuáles son las líneas de autoridad en esa organización y cuáles son las áreas principales dentro de esa propia organización. El segundo grupo de elementos que habla normativa es los manuales, no todos los manuales administrativos, pero principalmente los dos más importantes para cualquier organización sería el manual de organización y el manual de procedimientos. Estos manuales básicamente le permiten a la organización, en el primero, estar de manera, estructurarse de manera organizada, y en el manual de procedimientos que las actividades diarias, quien las ejecuta sepa cómo hacerlas, qué reglas tienen, qué políticas y hacia dónde van encaminadas. Posteriormente, es importante que la organización tenga políticas administrativas y laborales que les permitan cumplir con las obligaciones que tienen como organización y que no les cause algún riesgo. Básicamente, toda la normativa interna se genera como un elemento de gestión de riesgos. Es lo que en las áreas contables y financieras le llaman el compliance, o las reglas o normativas de gobierno corporativo, ¿no? Desde la cabeza tenemos que poner claramente qué es lo que se necesita como organización a través de este marco organizacional, de los manuales, de saber cuáles son las políticas, de estos manuales a veces de responsabilidad social o de ética, o los códigos de ética que tienen las organizaciones, y al final lineamientos de cumplimiento legal y fiscal, que para todas las organizaciones es importante, ¿no? Sabemos que estamos inmersas en un mundo social, económico, que tiene normas y reglas, ¿no? Y como empresa tenemos obligaciones legales y fiscales que cumplir, ¿no? Entonces hay que tener normativas básicas para poder entenderlas y poder generalizar nuestras organizaciones de manera eficiente y poder mejorarlas, ¿no? ¿Qué son los manuales administrativos? Al final son documentos que van a contener en forma ordenada y sistemática información, instrucciones, la historia de una organización, sus políticas, sus procedimientos, y se consideran necesarias para que haya una mejor ejecución del trabajo. Básicamente se convierten en herramientas útiles para el manejo del control interno de la organización. ¿Cuáles son los objetivos de los manuales? Básicamente se hacen para sistematizar nuestra información, para que la información de la organización esté sistematizada, para informar sobre diferentes aspectos de la empresa como la historia, estructura, políticas, reglas, y eso les da seguridad a nuestros grupos de interés, al gobierno, a los bancos, a nuestros clientes, a nuestros proveedores.
También nos sirven para estandarizar procesos y funciones dentro de las organizaciones y todas sus actividades. Y al final, los manuales son importantísimos para poder alcanzar una certificación, ¿no? Si se quiere tener una certificación, con eso se puede, se debe tener manuales, ¿no? ¿Qué beneficios nos da implementar normativa interna? Bueno, básicamente tener una normativa interna, todos estos manuales de los que hemos estado hablando o códigos de los que hemos estado hablando, básicamente mejora la eficiencia y reduce errores, evita la duplicidad de funciones dentro de las organizaciones, evita que dos personas estén haciendo lo mismo. Muchas veces en las empresas hay tanto personal que se dedican a diferentes áreas que no se dan cuenta que el equipo A está haciendo lo mismo que el equipo B, ¿no? Si no tenemos estas normas claras de cuáles son las funciones de cada una de las áreas, cuáles son los objetivos, es bien fácil que pase. Y a veces no necesita ser una empresa grande para que esté pasando eso. Entonces, es importante, por eso es importante, o ese es uno de los beneficios que tiene el que tengas normas y reglas claras o manuales o políticas y que la gente además lo sepa, lo conozca y reporte acerca de lo que está haciendo, ¿no? A través dentro de estos manuales, pues así lo podemos hacer. Incrementa la competitividad y el acceso a financiamientos. Una organización, si va a pedir un crédito, o sea, una empresa si va a pedir un crédito, es súper difícil que se lo den si no garantiza a el financiador que tiene una estructura, que tiene una organización y que tiene algún tipo de regulación o manuales que lo puedan soportar, que le puedan garantizar al financiador, no solamente que tiene la capacidad de pago, sino que también tiene la capacidad organizativa para poder pagar a tiempo, sin tener retrasos, etcétera. Esto se los da el que tengan una normatividad interna. Asegura el uso racional de los recursos, el uso racional y eficaz de los recursos. Favorece también la profesionalización porque la gente entre más sabe qué tiene que hacer, se prepara específicamente para lo que debe, ¿no? La propia empresa sabe en dónde debe de profesionalizar el trabajo. Alinea también, el tener manuales se alinea con los estándares internacionales como los estándares de las ISO o las empresas B o certificados de las empresas del sistema B Corp que les llaman, o cualquier tipo de certificado que se quiera tener, van a necesitar un manual, ¿no? ¿Qué retos y oportunidades tienen o qué áreas de oportunidad nos da los manuales? Bueno, básicamente, cuando nosotros cuando empezamos a implementar una normativa dentro de las organizaciones, lo primero es empezar a saber qué es hacer un diagnóstico de lo que tiene la organización, con qué cuenta la propia organización, desde entender pues cuál es ese propósito de la organización, qué es lo que quiere llegar a hacer, con qué recursos cuenta, qué personas tiene, qué capital tiene, qué equipo, qué tecnología, etcétera, ¿no? Entonces, y con eso poder hacer un análisis de lo que cuenta de manera interna y cuáles las oportunidades que tiene en el entorno que se encuentra, ¿no? Qué tipo de industria se encuentra esa organización, hacia dónde va a ir, hacia dónde quiere encaminarse, qué oportunidades le ofrece la industria donde se encuentra, el sector donde se encuentra, entender cuáles son los aspectos ambientales o económicos o legales o sociales, el tipo de población a la que rinde presta sus servicios o vende algún producto o comercializa algún producto. Entonces, hacer este diagnóstico de cuáles son las fortalezas y debilidades internas como organización y las oportunidades y amenazas externas que le da el medio ambiente externo en qué hacen los sectores parecidos a ellos, cuánta competencia tiene, quiénes son estos grupos de interés a los que afecta o que se ven afectados por las acciones que toma la organización, cuáles son las políticas fiscales o económicas actualmente. Si yo quisiera exportar, si yo tengo un negocio que tiene una oportunidad de exportar porque a lo mejor estoy en la agroindustria o porque a lo mejor estoy en la industria de la tecnología o en alguna de las industrias que tienen unas grandes oportunidades
direcciones hacia la exportación, entonces pues, tendría que pensar en cómo hacerlo. Si no tengo cierta normativa, es muy difícil que pueda regularme para saber cuáles son los impuestos, cuáles son las cartas que tengo que realizar, qué capacitación necesita cierto personal. Entonces, hacer este diagnóstico en dónde estoy y qué oportunidades tengo, puede ayudarme a empezar a generar esos cambios. Entonces, lo primero es saber quién soy, en dónde estoy como organización, y a partir de ahí empezar a plantearme desde mi misión, visión y mis objetivos particulares a largo, mediano y corto plazo, empezar a plantear cómo se realizará, ¿no? Y ya que después, ya que se tiene toda esta parte de esta lógica de mis metas, mis objetivos, qué es lo que va a hacer, a lo mejor ya tengo rediseño o diseño mi manual de organización y de procedimientos, lo más difícil va a ser implementarlo, ¿no? O sea, ahora llévalo a cada una de las áreas, ¿no? Y empieza a hacer tus talleres con cada una de tus áreas para que conozcan qué es lo que tienen que hacer, para que conozcan la misión y la hagan propia, para que sepan hacia dónde debe ir la organización. Y de repente si llegas al área A y le dices que por las actividades y hacia donde queremos ir, en vez de utilizar la maquinaria de esta forma, la vamos a mover a otro lado, que los insumos se van a tener que sacar de este otro proveedor, que el almacén va a quedar en otro lugar. Empezamos a tener problemas. El simple hecho de mover a las personas de las áreas en las que están nos representa un gran reto como organización. Uno de los primeros retos que tenemos es esta resistencia al cambio de las personas, ¿no? En la actualidad los cambios son muy rápidos, ¿no? La inteligencia artificial llegó para quedarse y eso ha hecho que el mundo se mueva mucho más rápido, ¿no? Entonces, las gentes que trabajan dentro de las organizaciones, las gentes que trabajamos dentro de las organizaciones, tenemos que adaptarnos a esos cambios y aprender a utilizar estos medios de comunicación diferentes, a saber llegar a las organizaciones de manera diferente, saber que ya tuvimos empleados en home office y que funcionan bien. Entonces, ¿qué reglas debo de tener para que estos empleados puedan continuar en home office, ¿no? O cómo hacer que el que le gustaba estar en home office regrese a su casa, ¿no? Todos van a hacer resistencia al cambio. Entonces, lo más importante es tener bien claro qué es lo que quiere hacer la organización para hacer que los cambios fluyan de manera eficiente dentro de las organizaciones. Otro, los costos, ¿no? Cuando uno quiere implementar algo nuevo en una organización, siempre tiene un costo adicional. El simple hecho de hacer el diagnóstico te va a costar, ¿no? Va a costar el tiempo de ciertas personas, a lo mejor los recursos económicos. Si necesito capacitación de alguna persona especializada, por supuesto va a costar, ¿no? Pero esos costos se deben de entender como una inversión para la propia organización. Si no, ¿de qué nos sirve que nuestra organización no gaste en eso y a los 3 o 4 años muera, ¿no? Entonces, mejor invierte en algo que te va a minimizar tus riesgos de los mercados en la actualidad. Los mercados en la actualidad son terribles, son muy grandes, hay una gran competencia. Entonces, las empresas que en realidad se mantienen en los mercados son estas que están preparadas para el futuro, ¿no? Y obviamente eso cuesta, prepararte para el futuro cuesta, ¿no? Entonces, uno de los primeros retos, que es uno de los más difíciles de repente de asumir, es que te va a costar el que puedas hacer manuales, el que tengas una normatividad adecuada, el que le enseñes y capacites a tu personal. Todo eso cuesta, ¿no? Y cuesta no solamente dinero, cuesta también tiempo, también esfuerzo, sí, cambiar mentalidades, etcétera, ¿no? Entonces, eso es el segundo reto o área de oportunidad de nuestros negocios. Otro, y que también es costoso dentro de las organizaciones, es el desconocimiento normativo. Una de las primeras reglas que tenemos en cualquier área que quieras aprender es que el que tú no conozcas una norma no te exime de cumplirla, ¿no? Oye, qué pena que yo no sabía que voy a ir mañana me voy a Guadalajara en mi coche, ya tengo todo listo y no me doy cuenta que se les ocurrió poner el hoy no circula en Guadalajara también, ¿no? O que tengo que tener mi holograma de que mi coche está limpio, es limpio, que no genera emisiones de carbono hasta cierto nivel.
Y yo llego a Guadalajara y me detiene un policía. Oiga, es que no trae su holograma. ¿Cuál holograma? ¿De qué me hablaba? No, pues no trae el holograma, usted tiene que tener una regla aquí en Guadalajara. Ah, no, pues es que no sabía. Yo vengo del estado de Michoacán. Pues qué pena, su coche se va a ir al corralón y usted vaya allá a sacarlo y a pagar la multa por no haber traído el coche en las condiciones en las que les debemos conducir, ¿no? En realidad así son las normas se hacen para seguirse, ¿no? O sea, no es una opción que si somos una organización tenemos que darnos de alta, tenemos que pagar impuestos, o sea, eso es una obligación. Cuando tú asumes la responsabilidad de poner un negocio cuando un grupo de personas asumen la responsabilidad de poner un negocio, tienen que estar conscientes de todas las normas y reglas a las que que se obligan, todas las obligaciones que tienen, ¿no? Y el que no las conozca no quiere decir que no deban de seguirlas, ¿no? Sino que seguramente si no las conocen les va a costar mucho más caro el propio negocio, porque de repente le va a llegar la multa del seguro porque no dio de alta a sus empleados en el seguro, o le va a llegar la multa de salubridad porque genera desechos tóxicos que no está limpiando antes de regresarlos al agua, a las tuberías o al sistema de agua en la zona en donde se encuentre. O sea, las normas existen, ¿no? Entonces, algo muy importante es que tenemos que conocer la normatividad a la cual tenemos que estar cumpliendo y hacer nuestras normas para poder cumplir de manera eficiente. Por eso esto se le llama gobierno corporativo. Tenemos que conocer tener una buena gobernanza interna para poder cumplir la gobernanza externa y movernos como una organización ética y responsable, ¿no? Otro de los retos y áreas de oportunidad de organización es la necesidad de actualizarnos constantemente. Les decía, estamos en el mercado de la inteligencia artificial, el que nosotros entremos dentro de estos nuevos mercados, no tenemos que decir es que pues no voy a hacerlo porque no lo necesito, soy una microempresa, ¿por qué para qué necesito yo la inteligencia artificial si mis clientes aquí los tengo? ¿Por qué? Porque tus clientes ya usan redes sociales, porque tus clientes ya se encuentran dentro de ciertos ambientes que los hacen conocer o llegar hacia otras empresas que a lo mejor les están ofreciendo lo mismo en otros lugares, y por ser novedosos se pueden mover hacia otro lado porque tú no los atacaste en tus redes sociales, porque tú no tuviste una cuenta de WhatsApp empresarial a veces que te permita ir y ofrecerles servicios que en otras empresas grandes o pequeñas les están ofreciendo, ¿no? El simple hecho de las entregas, el simple hecho de saber hacia dónde, de la publicidad, el que sepan que tus productos son sostenibles, que son utilizas alimentos orgánicos en tu producción, o que eres justo en el pago de las prestaciones sociales para tus empleados. Eso lo valoran los clientes, pero si no lo comunicas como empresa, es bien difícil que los clientes continúen. Entonces, uno de los retos es actualizarse continuamente en las áreas de marketing, por supuesto, de cómo voy a generar estos negocios en la organización y cómo voy a comunicarlos hacia las terceras personas que me interesa que lo sepan, que son obviamente nuestros clientes, que son nuestros proveedores, que son nuestros financiadores, ¿no? Por ejemplo, nuestra propia competencia. Entonces, ¿qué están haciendo y qué voy a hacer yo, ¿no? Entonces, uno de nuestros retos es actualizarme constantemente en el área de marketing, en el área financiera, porque ahí eso me da la fortaleza interna para saber en qué sí y en qué no puedo distribuir la riqueza de las organizaciones. Es muy común que las organizaciones pequeñas y medianas, y las micro, por supuesto, más, no hagan un análisis de cuántos ingresos tienen, cuánto les cuesta generar esos ingresos, en realidad cuántos están teniendo utilidades, qué les conviene en el largo plazo, si financiarse o no financiarse. Cuando les puse la diapositiva de las MIPYMES, cuál era la condición de las MIPYMES, una de las características es que la mayoría de las pequeñas
y microempresas no piden financiamiento. Unas por ser muy conservadoras, porque no les gusta deber, y otras porque no tienen la capacidad de pago o de demostrar que tienen la capacidad de pago, ¿no? La normatividad te va a ayudar a demostrar que sí tienes la capacidad de pago. Y financiarte siempre es una palanca que impulsa a los negocios. Entonces, no vean el financiamiento como algo riesgoso o miedoso, siempre y cuando lo tengas dentro de tu normatividad, que planees, que proyectes y que sepas cuánto tienes capacidad de generar para poder cumplir con tus compromisos de corto, mediano y largo plazo. Con eso estás del otro lado, ¿no? Entonces, como organización, es bien importante que sí te actualices, que tengas el radar bien puesto en cómo se vende en los otros mercados esta área de marketing y internamente el área financiera. Y esta te va a dar para el área de tu recurso humano, para que tengas el recurso humano regularmente capacitado, y para el área de tus procesos, ya sea que seas una organización manufacturera, que produzcas, que logres alcanzar, que generes algún producto, ya sea artesanal o no artesanal, o que comercialices o que prestes algún servicio, ¿no? En esta área de procesos, estas dos van a poder funcionar adecuadamente si el área de marketing y el área de finanzas están funcionando bien, si tienen una planeación, si existe una organización, si hay un seguimiento, una verificación de las metas cumplidas y si coadyuvan a que el área sustantiva de la organización, que va a ser la parte de los procesos, esté funcionando de manera adecuada, ¿no? Esos son algunos de los retos. Es importante tener esta idea, saber obviamente todo lo que la organización tiene que hacer, que es este diagnóstico, y luego aplicarlo, ¿no? Implementar toda esta normatividad que la organización puede ir generando y posteriormente ir verificando que se cumpla lo que no. Lo que no se cumpla, corregirlo y volver a meterlo con este cambio a los procesos. Y algo importante que se nos ha quedado fuera de esta regla es comunicarlo. Es bien importante que lo que hacen las organizaciones lo comuniquen, porque si no, la empresa, los clientes o los financiadores no van a saber que la empresa es una empresa que cumple con su normatividad, que sus empleados se encuentran contentos trabajando dentro de esa organización, que cumple la empresa con todas las normas de procesos de producción con los que debe de cumplir y que además da un plus porque utiliza, reusa, regenera, reforma algunos de sus materiales para además abonarle a la sostenibilidad del negocio. En la actualidad hay dos áreas importantes en los negocios. Uno es irse hacia el área de los productos sostenibles, que cumplan objetivos de desarrollo sostenible, y otra, irse hacia la inteligencia artificial, el uso de las tecnologías para la mejora de la calidad de vida de las personas, ¿no? Son dos cosas que siempre tenemos que tener en el radar dentro de las organizaciones y que no deben de olvidarse de ellas, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que tenemos para implementar estas normativas que podamos ir generando? Primero, como les decía, hacer este diagnóstico inicial, priorizar, ya que hacemos nuestro diagnóstico de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, con todo lo que implica analizar el entorno interno y externo de la organización, tenemos que entender, ahora sí, hay muchísimas áreas de oportunidad que tendrá el negocio. Vas a encontrar muchas metas y objetivos en cada una de tus áreas sobre las cuales quieras mejorar. Ya que conociste qué están haciendo otros y cuáles son tus fortalezas internas, puedes tener muchas ideas de lo que quisieras hacer, pero seguramente no todas las vas a poder llevar a cabo. Entonces, prioriza cuáles son las más importantes y sobre esas mantente metas específicas y mídelas y velas revisando. Capacita a tu personal, que es esta parte que les decía, que nos cuesta mucho trabajo a veces cambiarnos a nuevas formas de trabajo, pero con una capacitación la gente regularmente sí lo hace. Posteriormente digitaliza esta normativa porque ya en papel nadie lo lee. Es mucho más fácil que lo tengas en un documento digital y hasta en WhatsApp le mandes una parte a las áreas específicas, que lo tengan en una pantalla, que puedan revisarlo en cualquier momento, en cualquier lugar, y va a ser mucho más fácil que en realidad se pueda implementar de manera adecuada cada que tengan una duda acerca de dónde está. Eso de ir a buscar al almacén o a la dirección en un librero hermosísimo,
grandísima donde se encuentran todos nuestros manuales, va a ser muy difícil que alguien lo haga, ¿no? Si en el momento tengo yo algún problema en el área de producción, difícilmente me voy a ir a esta dirección a ver qué pasaba. Pero si yo lo tengo ahí en electrónico, a veces en mi área, en la computadora o hasta en mi propio teléfono, puedo revisar, en esta parte me equivoqué, y empiezan y pueden corregir antes de que haya un problema más grave dentro de la organización. Monitorear y evaluar periódicamente es muy importante y generar informes de ese monitoreo. Informes semestrales, lo piden las normas, y anuales para el público en general, para todos los grupos de interés. Pero al menos, si no estamos certificados, deberíamos de presentar, hacer mensualmente nuestros informes y hacer una revisión anual de lo que sí y lo que no se ha cumplido en todo lo que pusimos en nuestra normativa. Al final, ¿qué queremos ver? Pues, como conclusiones les puedo comentar que la normativa interna es en realidad una necesidad estratégica. Para poder alcanzar los objetivos de una organización, la organización no tiene que tratar de alcanzar todos los objetivos. Quiero hacerme rico, quiero que mi familia viaje, quiero que el cliente se sienta contento con mis productos, y además quiero que mis empleados estén contentos, y además quiero utilizar productos orgánicos que no dañen al medio ambiente, y además quiero que sea amigable con los perritos, o sea, el todo no se puede. Defina qué es lo más importante y lo estratégico para la organización, y a partir de ahí empieza a generar prioridades y generar este ambiente normativo dentro de la organización. El que tú hagas una normativa, que hagas este diagnóstico, te va a permitir saber qué es lo importante y sobre eso encaminar la mayor parte de los esfuerzos. Hay muchas empresas que, porque no se miden, gastan demasiada energía en acciones que no les generan valor, ¿no? A veces gastan demasiada energía en capacitar a su personal en cosas que no necesitan, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que si un empleado está contento, va a ser más productivo. Y es cierto, pero contento en qué debería de saber, ¿no? Y a lo mejor te basaste todo el año y muchos años gastando mucho en capacitación, que se encuentran muy contentos, pero en realidad eso no le da mayor productividad a tu empresa como negocio, y no es lo que necesita tu empresa. Entonces, enfócate. ¿Qué es la capacitación que se requiere para que ellos estén contentos y además la empresa genere valor económico, ¿no? Asegura la permanencia, orden y crecimiento sostenible. Asegura la permanencia del negocio en el tiempo, ¿no? Si no te mides, es muy difícil que anticipes riesgos. Si no previsualizas qué es lo que a la organización le puede hacer con estos diagnósticos internos y externos, es muy difícil que una organización pueda previsualizar que van a subir los impuestos, o que va a cambiar las formas que va a dejar de existir algún material, o que la energía va a subir o va a bajar, o que voy a dejar de tener personal en ciertas áreas, o que va a bajar las ventas. Hay casos muy específicos en el área de los negocios. Nosotros tenemos uno muy clásico y que muchísimamente lo han visto, el Blockbuster, ¿no? Que conocimos, una empresa enorme en sus mercados, pero que nunca previsualizó que la tendencia de los mercados era hacia plataformas digitales. Ellos creyeron que toda la vida iban a poder seguir vendiendo películas en un espacio, ¿no? Y no. Y juegos, y daban otras necesidades, ¿no? Y a pesar de que había muchas señales de que tenía y podía haberse reforzado, porque no existía Netflix en su época, nunca lo hizo, ¿no? Entra a un mercado como esto de las plataformas y sigue sin cambiar, pues tuvo que tronar un negocio. Lo mismo le pasa a las pequeñas empresas. Si no empiezas a previsualizar los riesgos que puedes tener, no es que las empresas tengan su bolita mágica, ¿no? La verdad es que muchas cosas te las dice el mercado. Entonces, y el entorno, no el mercado, no solamente el mercado, el entorno en el que se desarrollan las organizaciones. El simplemente hacer estos diagnósticos te permite entender qué te está funcionando bien en la organización, qué no te está funcionando, y visualizar riesgos y evitarlos, ¿no? Entonces nos ayuda a permanecer, a ordenar la propia organización y tener un crecimiento sostenido a través del tiempo y sostenible, si así lo queremos, en el desarrollo de la región donde nos encontremos, ¿no? Con acciones simples, pequeñas, que nos puedan permitir mayor bienestar interno como organización y bienestar externo hacia nuestros grupos de interés. Permite además superar la alta mortalidad de las pymes. O sea, si una empresa con una pequeña
y mediana empresa tiene una normativa que revisa y regula, no lo hizo nada más una vez para conseguir un crédito o una certificación, sino que la está revisando continuamente, seguramente le va a dar una vida mucho más larga a la organización en medida que a la organización le interese eso. Y, por supuesto, garantiza condiciones laborales justas y eficientes, ¿no? Permite que la empresa no entre en estos riesgos laborales porque va a cumplir con las normas que tiene que cumplir y los empleados pueden estar comprometidos más con la propia organización. Es un ganar-ganar. Sabemos que siempre hay excepciones, o empleados que no les importa la propia organización, o organización que no les importa a los empleados en algún momento. Pero no debe ser la regla, debería de ser la excepción, ¿no? En algunas ocasiones, ¿no? Lo mejor es que sea un ganar-ganar para todos, para que en el largo plazo podamos tener mejores organizaciones que cumplan lo que deben de cumplir desde la parte laboral, la parte social, la parte ambiental o de sus recursos y por supuesto la que le importa a muchísima gente, la parte fiscal, porque esa es la más regulada, ¿no? Pero no solamente por ser la más regulada debería ser la única, ¿no? Deberíamos de pensar en todas estas partes para evitar riesgos en el largo plazo. ¿Va? Y bueno, con esto les terminamos esta parte de por qué es importante tener normativa dentro de las organizaciones. Les doy las gracias y pues no sé si haya alguna pregunta acerca de de lo que acabamos de platicar. Muchas gracias, doctora. Yo tengo una pregunta acerca de el teletrabajo. Uh-huh. Hace un tiempo yo vi un video, no sé qué tan cierto sea o si fue actuado. Uh-huh. Estaban teniendo una reunión a través de Zoom en donde había una persona que no quería prender la cámara. Y cuando su jefe le exigió encender la cámara, se veía que esta persona estaba en la playa. Uh-huh. Entonces, obviamente su jefe como que no le pareció de que estuviera en esa condición y prácticamente le dijo, bueno, vamos a hablarlo con recursos humanos porque no lo veo adecuado. Entonces, aquí se abrió un debate en que, bueno, el teletrabajo no forzosamente tiene que ser en tu hogar. Si cumples con tus objetivos, no hay ningún problema que estés en algún otro lado. Uh-huh. Entonces, yo lo que veo es que sí es importante que se genere un reglamento y una normativa interna en donde se estipule de manera muy concreta las normas del teletrabajo. Tampoco yo considero que sea adecuado decir exclusivamente debe ser en tu hogar. Y si en mi hogar me quedo sin internet, Uh-huh. podría yo ir, no sé, a la casa de mi suegra o con mi vecino, pero ahí yo estaría incumpliendo con la normativa. Entonces, no sé si nos podría hablar un poquito acerca de este tema del teletrabajo y la normativa que se podría implementar en algunas empresas. Sí, hay una norma ya, de hecho ni siquiera hay una norma de teletrabajo. La Secretaría del Trabajo la tiene desde hace muchos años, ¿no? Sin embargo, a raíz de la pandemia se mejoró y se volvió a actualizar el teletrabajo. El teletrabajo sí te dice que es trabajo remoto, no dice específicamente que tiene que ser en tu casa o en un espacio específico, pero sí tiene sus reglas en cuanto a horarios, y eso lo tiene que plantear tiene que haber un contrato de teletrabajo para empezar, ¿no? O sea, si alguien teletrabajo, ya sea trabajo mixto que le llaman, unas horas en oficina y unos días en oficina y otros días en su casa, o teletrabajo totalmente, hay muchísima gente que es contratada por teletrabajo desde Suiza, desde Estados Unidos, desde Japón, desde Argentina, según las actividades que realizan, y por supuesto, no necesariamente tienen que estar en un área en específico, en su casa. O sea, para empezar, eso de su casa no existe, ¿no? O sea, es trabajo remoto en donde se pueda tener, ¿no? Por supuesto, a la gente es mucho más fácil estar en tu casa, ¿no? Porque es donde tienes las condiciones. Pero además tiene que haber, la Secretaría del Trabajo te pide
normas claras. Tienes que proporcionar los medios para que se pueda cumplir ese teletrabajo, o sea, equipos, internet, las computadoras que te prestan muchísimas veces que te tienen, son computadoras que se firman resguardos, que tú te haces responsable de esas computadoras o de esos equipos, a lo mejor son tabletas, no sé, según el tipo de teletrabajo. Que tienes que hacer, tienen horarios, ¿no? Y eso depende de la empresa. No quiere decir que la norma de teletrabajo te dice que tienes que trabajar 8 horas diarias sentado en tu casa. Quiere decir que la empresa tiene que, en un contrato, plasmar los horarios de trabajo, si son fijos o si son mixtos, o si se va a trabajar por objetivos o si se va a trabajar con un horario específico, porque por ejemplo los asegurados trabajan mucho así, regresaron así muchas de ellas, sobre todo las grandes, con parte de su personal trabajando desde su casa porque era eficiente y a ellos les minimizaba costos. Sin embargo, sí, o sea, una persona, no importa si estaba en su casa, en casa de su cuñado o en casa de su vecino, pero tenía que cumplir con ciertos horarios porque además los buscaban en esos horarios y no los volvían a buscar después de las 3 de la tarde o después de las 8 de la noche, o sea, para nada, ¿no? Esas eran reglas que se ponían se ponen desde un contrato. Habla de equipos, habla del espacio, porque la norma te pide que el espacio tenga, regularmente los equipos de cómputo son para el trabajo, ¿no? Entonces no es que lo puedas usar para cualquier otra cosa. Si sales de lo que estás haciendo, por eso a veces son nada más tabletas, lo va a reportar al servidor de la empresa y podrías tener una multa o algún problema por hacer uso de los equipos, no para la actividad para la que fuiste. Y eso depende mucho de la seguridad, porque eso lo hacen muchas veces por seguridad, no tanto porque no ocupes el equipo para otra cosa. Depende del tipo de trabajo. Pero cuando el trabajo tiene que ver con cosas de seguridad, sí son súper específicos que no lo puedes usar para muchas cosas. Por ejemplo, en temas financieros, por ejemplo, en temas tecnológicos, por ejemplo, en temas sobre todo en personas, por ejemplo, la secretaria de alta dirección o algo que tienen información muy sensible para la propia organización y que evitaría. Entonces, hay una norma, ahorita no me acuerdo cuál se llama, pero sí es una norma y ahí te da específicamente cuáles son las reglas. Y lo de si tengo que estar en mi casa o no, el empleador no te puede exigir que estés en tu casa, a menos de que te ponga el espacio en tu casa, ¿no? Yo te hago tu oficina en tu casa y entonces, pues sí te voy a pedir, pero eso tendría que ser por convenio. O sea, el empleado y el trabajador debería de estar de acuerdo con que van a trabajar de esa manera. Déjame ver si veo cómo se llama la norma. Es la NOM 037. 2023 se reformó. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de 2023 fue cuando se reformó, ¿no? Fue publicada en enero y entró en vigor de 2022 y entró en vigor en 2023. Uh-huh. Entonces, ahí vienen todas la forma, las explicaciones, las obligaciones del patrón, los derechos y obligaciones del empleado, el rol que tiene la propia norma. Es una norma específicamente de teletrabajo. No tiene, y aquí pues sería difícil saber qué fue lo que pasó con esta persona en la playa, pero sí sería, ahí es importante pues qué es lo que tenía contratado y qué normas deberían de tener contratados. Ahí sí podría a lo mejor estar bien el empleador o a lo mejor el empleado, ¿no? Pero depende de lo que hayan convenido en el contrato que hicieron. Doctora, muchas gracias. Hay una pregunta en la plataforma de Zoom. Pregunta Víctor, dice, hola, buenos días, ¿hay alguna página o lugar de donde pueda descargar plantillas para manuales de procedimientos? Los manuales de procedimientos dependen mucho de lo que quieran poner las organizaciones. No conozco, nomás el propio Word ya tiene plantillas hasta para eso, pero regularmente los manuales de procedimientos o de organización, en la práctica no creo que haya alguna página donde te lo den. Regularmente las consultorías son los que te venden eso, o sea, que te asesoran para hacer manuales, son los que te venden. Pero desde la academia, en la universidad, hay un libro muy, muy sencillo que se llama Administración de las Organizaciones, de Benjamin Franklin,
es un catedrático de la UNAM, del área de la Facultad de Contaduría y Administración. Es un libro de Pearson, muy sencillo, y que tiene, todo el libro está hecho nada más para manuales, está actualizado, así se llama Administración de las Organizaciones, de Pearson, y el autor es Benjamin Franklin. Yo creo que con él podrían localizarlo muy fácil y que no te costara, por supuesto, porque pues las consultorías regularmente cobran, ¿no? Para darte los lineamientos. Uh-huh. Uh-huh. Excelente, muy interesante tema, doctora, la verdad. Y bueno, para las personas que estuvieron en línea y quisieran retomar esta sesión o que entraron un poquito tarde, recuerden que todas estas sesiones del programa de Academich, de aquí de Espacio Emprendedor, se editan y se graban, digo, se almacenan en el canal oficial de YouTube que tiene nombre de Academich. En este canal se tienen más de 700 sesiones de capacitación ya subidas en este canal, alto contenido de valor por personas como la doctora, a quien le vamos a dar el merecido reconocimiento que tiene el gobierno del estado de Michoacán a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, a la doctora Norma Laura Godínez Reyes por su valiosa intervención como ponente en la Academia de Michoacán, Academich, en la capacitación titulada Desarrollo de Normativa Interna, realizada el día 22 de septiembre de 2025 en Morelia, Michoacán. Y este reconocimiento contiene la firma de la directora de Desarrollo Empresarial y Economía Social, la licenciada Blanca Eugenia Rodríguez Morelos, quien con todo gusto le hace entrega de este merecido reconocimiento. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a usted, gracias a la Universidad Michoacana y gracias al Instituto Politécnico Nacional, Campus Morelia, por hacer posible esta semanita de capacitación. Estén atentos a los grupos y estén atentos a la página de Facebook de Espacio Emprendedor para nuestra siguiente sesión de capacitación. Muchísimas gracias y cerramos transmisión. Michoacán es mejor.